meeting is being No recorded. puedo quitarme yo la carga que toda mi alma embarga, y angustia y gran pesar. Mis faltas son muchas, Yeshua Santo, por eso pido en llanto, atiéndeme, Señor. Mi Dios, te necesito tanto. Denzel brings all his toys out. He was in the hallway. Va tú mi corazón, solo tú me harás vencer las pruebas. Solo en ti seré yo un vencedor. Maestro, enséñame tu senda, permíteme que haga tu santa voluntad. Tu gracia, oh Espíritu bendito, es lo que necesito. Atiéndeme, Señor. Mi Elohim, te necesito tanto. Renueva tú mi corazón, solo tú me harás vencer las pruebas. Solo en ti seré un vencedor. Solo en ti seré un vencedor. Amén, amén. Amén, amén, hermano. Baruch Hashem, mi hermano. Vamos a hacer una oración, hermano, para dar inicio a nuestro estudio de hoy y seguimos conociendo al apóstol Pablo. Amén. Amén, amén. Vamos a pedirle al hermano José Chávez que nos eleve una oración, hermano, bien poderosa para entender esta lección del apóstol Pablo. Adelante, hermano Chávez. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio para poder escuchar tu palabra, para poder edificarnos por medio de tu palabra, que sea de bendición cada palabra que salga de la boca de mi hermano, que sea para edificación de los que estamos aquí, de los que oyen fuera de aquí, que todas las cosas que se hablen y se digan que sea verdad, Padre, y que sea de parte tuya, que cada uno de los que estamos aquí sigamos buscando, sigamos alentándonos por medio de tu Torah, por medio de tu palabra, hasta llegar a la medida del varón que tú quieres que lleguemos. Te ruego que en esta tarde limpies estas mentes, estos corazones, para que esta palabra que se va a traer caiga en tierra buena y dé fruto al 100%. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos reunidos aquí y por los que han de añadirse en un momento. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros y que todas las cosas que hagamos y que hablemos que sea para que podamos entender que tu palabra es maravillosa y que nos lleva hacia adelante, hacia cruzar ese Jordán. Gracias te damos por todas las cosas que se van a llevar a cabo en esta tarde en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanos, amén. Muchas gracias, hermano Chávez.
Pues aquí tienen una vez más nuestros horarios para que se conecten los que nos están viendo por YouTube y todos los hermanos, ¿verdad? Que tengan esta aplicación, pues compártala con otra persona para que este grupo crezca, ¿verdad? Y se añadan personas a estudiar la Torá con nosotros. Es muy interesante lo que vamos a estudiar ahora, hermanos. Yo sé, va a haber muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas respuestas, muchos interrogatorios en esta lección. Y pues vamos a ver, hermanos, al apóstol Pablo. Amén. Como ustedes ya saben, tenemos los servicios virtuales y estos son los días y los horarios. Amén. Vamos a comenzar con el apóstol Pablo, rabino judío, apóstol de los gentiles. Es sin duda el personaje que más destaca después del Mesías de Israel en el pacto renovado. Se habla de Yeshua en la palabra, él es el eje central de la palabra, hermanos. Pero después de Yeshua sigue el apóstol Pablo, de quien más se habla, quien más destacó en toda la palabra del Brit Hadashah. Él fue el que más escribió más cartas y pues hermanos, en la vez pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Desde qué lugares él escribía sus cartas y a quién le escribía sus cartas. El jueves vamos a estar viendo la carta de Gálatas, pero hoy martes vamos a estar comprendiendo lo que Pablo predicaba. Entonces, ahora que estamos en el conocimiento de la Torá, nos dimos cuenta cómo tomábamos los pasukim, o sea, los versos de Pablo para manipular y tocar las escrituras y torcer las escrituras, perdón. Mis lentes están sucios. En otro tiempo teníamos el pensamiento que Pablo había abandonado las enseñanzas de la Torá que él tenía, que adoptar otro tipo de fe después de Yeshua le encuentra y que ahí adoptar otro tipo de fe después que Yeshua le encuentra y que ahí empezaba a ser cristiano. Pablo nunca fue cristiano, hermanos. Él no crea nada diferente, él no creía nada diferente después lo que hemos venido estudiando de Rab Shaul, apóstol Pablo, es que no tenía nada de católico, ni de protestante, ni de cristiano, ni de ninguna denominación. Él era 100% judío, que enseñó la Torá. Era su base, era su documento, era su línea de estudio, hermano. Pablo no pertenecía a ninguna denominación de las miles que ahora existen. Él solamente estudiaba la Torá, enseñaba la Torá y vivía la Torá. La Torá era Yeshua mismo. Yeshua era la Torá viviente. Es la Torá viviente. Amén. Voy a dejar que mi esposa comparta un poquito de esto, de lo que estamos aquí leyendo, porque esto está muy interesante, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Pati. ¿De esta misma hoja? Sí. Amén. Shalom, hermanos. Amén. Shalom. Dice, ahora que estamos en el conocimiento de la Torah, nos dimos cuenta cómo tomábamos los pasukim, los versos de Pablo para manipular y torcer las escrituras. En otro tiempo teníamos el pensamiento que Pablo había abandonado las enseñanzas
de la Torá que él tenía que adoptar otro tipo de fe, que él tenía que adoptar otro tipo de fe después de que Yeshua lo encuentra, ese encuentro que tuvo, y aquí empezaba a ser cristiano, y pensábamos que ya de ahí, cuando él decía todo lo tengo por basura, pensamos que era la Torá, la ley de Dios, ya la ley ya no, ¿verdad? Entonces es lo que pensábamos, ¿verdad? Dice aquí, Yahudí, judío de nacimiento se refería que su madre también era judía. A eso se refería un judío de nacimiento. Y judío por elección se refería a convertirse a la religión judía. El apóstol Pablo era hebreo de hebreos, ibri, hebreo. El hebreo es la lengua de la Torá, pero también es el nombre del pueblo de Yuhei Bajei, Adonai. El primer hebreo fue Abraham. Ya sabemos que en Génesis 13:14 dice que el primer hebreo fue Abraham. A Joseph en Génesis 41:12. Vamos a ir a leer. Amén. Vamos a leer las citas bíblicas, hermanos. Buscar las citas de la palabra. ¿Quién tiene Génesis 13:14? Si lo tiene, prenda su micrófono para que lo lea. Amén, hermano. Amén. Léalo, hermano Jean Paul. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, y al sur, y al oriente, y al occidente. Hermano, voltea los versos ahí, es 14:13, perdón. Ok. Voy. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén. 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 14:13, amén. Ahí está el primer hebreo. Amén. Y Génesis 41:12, Joseph fue llamado hebreo también. En Génesis 41:12. ¿Quién lo halló? Amén, amén, hermano. Amén, léalo. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Amén. Palabras del copero que le estaba diciendo. Son palabras del copero, hermanos. Amén, amén. De cuando estaba ahí José interpretando los sueños al panadero y al copero. Amén. Él también se llamó hebreo. Amén. Amén. Adelante, hermana Pati. Y así por generaciones, hermanos, así como viene llamándose hebreo, así por generaciones, porque hebreo significa el que cruza al otro lado. Espiritualmente cruzamos al otro lado, de muerte a vida, de esclavitud a la verdadera libertad. ¿Quién es el Elohim de los hebreos? Vamos a ver quién es. Si nosotros nos consideramos hebreos porque hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de la mentira a la verdad, de la esclavitud a la verdadera libertad. ¿Quién es el Elohim de los hebreos? Éxodo 9:1. Entonces Yuhei Bajei dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Yuhei Bajei, el Elohim de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Hermanos, eso está tremendo. Amén. Lo que está pasando acá es algo hermoso. Los hebreos. Un hebreo es cuando pasa de muerte a vida. ¿Ok? Y para esto, hermano, me voy a tener que meter tantito en otro pedacito de otro tema, pero no me voy a salir de la línea, ¿ok? De los hebreos. Cuando usted se bautiza, hace tevilá, usted pasa de muerte a vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando entras al agua mueres y cuando sales del agua vives. ¿Ok? Moisés significa sacado de las aguas.
¿Ok? Moisés fue salvado por agua. Cuando nació Moisés lo echaron en el río Nilo y fue sacado del agua. ¿Ok? También cuando Moisés va y abre el mar y todo el pueblo de Israel pasa, hermanos, salen del mar y salen en vida. Pero cuando los egipcios entran al mar, el mar se cierra y quedan muertos. O sea, el que se queda en el agua se muere. El que sale del agua vive. O sea, cuando tú te bautizas y estás en el agua y sales del agua, es un simbolismo de vida. Saliste del agua, estás vivo, te conviertes en un hebreo. Hermano Jean Paul, diga. Que quería dar la cita del texto de los hebreos, que dice Yeshua. Amén. Amén, dígalo. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, perdón, mas ha cruzado de muerte a vida. Amén. Amén. Aleluya. Ahí está exactamente, ha cruzado de muerte a vida. Ha pasado por las aguas. Amén. Convirtió en hebreo. Se convirtió en hebreo. Amén, amén. Entonces seguimos acá, hermanos, en la hoja que tenemos, hermana Patti, adelante. Amén. Y como dice ahí, es que de generaciones, así se llama el pueblo de Elohim, ¿verdad? Amén. Porque recuerdo los 3 jóvenes hebreos, recuerdo los Daniel, el hebreo, o sea, todos, es el que pasa, ¿verdad? Es el hebreo. Dice, en sus defensas, Pablo, cuando contaba de su experiencia personal, los rabinos judíos no sabían sobre Yeshua, del que Pablo les hablaba, y les hizo saber que Yeshua estuvo en Jerusalén, padeció, murió y resucitó. Ahí Pablo era judío y se enfrentaba con los judíos, o sea, ahí en el Sanedrín, ahí estuvimos viendo la vez pasada, con los ancianos, y hasta les decía, ustedes saben que lo que les estoy diciendo, porque no les estaba diciendo algo diferente, o sea, judío con judíos, o sea, no era que era de otra nacionalidad los que estaban ahí en la corte y los que lo estaban ahí acusando al apóstol Pablo. En sus defensas, él era judío y hablaba lo que ellos ya conocían, ahí dice, enfrentado con judíos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, desde Tarso, él se dedicaba a recorrer toda esta parte de esta área, hermanos, para buscar gente que estuviera en el camino de Yeshua, para llevarlos presos. También después se dedicaba a predicar en todo este territorio a la predicación de Yeshua resucitado. Y la manera que Pablo lo predicaba, hermano, lo conectaba con la Torá. Era lo único que había, la Torá. Entonces, Amén. Pablo, hermanos, nunca de los nunca se hizo cristiano como algunos por ahí piensan, que él se convirtió en cristiano, que fue el apóstol de los gentiles. Sí fue el apóstol de los gentiles, pero los gentiles eran el pueblo de Israel que estaba disperso en todo el territorio y se llamaban gentiles porque ya habían perdido su identidad. Amén. Entonces vamos a la siguiente hoja aquí, hermanos. Pablo no fue llamado a predicar algo diferente, mis hermanos. Romanos capítulo 2 del 12 al 16. A ver si la hermana Patti nos ayuda aquí con esta hoja. Aquí ya está en la pantalla, no sé si lo quieren buscar en otra versión. Aquí está Romanos 2, 12, 16 y Romanos 7, 21. A ver, dice, porque todos los que sin ley, o sea, sin Torá, han pecado, sin ley, sin Torá, también perecerán. Y todos los que bajo la ley, bajo la Torá, han pecado, por la ley, por la Torá, serán juzgados, porque no son los oidores de la ley, de la Torá, los justos ante Elohim, sino hacedores de la ley, la Torá, serán justificados.
Porque cuando los gentiles no tienen ley, no tienen Torah, hacen por naturaleza lo que es de la ley, de la Torah. Estos, aunque no tengan ley, Torah, son ley, Torah por sí mismos, mostrando la obra de la ley, de la Torah, escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua, el Mesías, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Aquí mis hermanos, vemos que la gente, aunque no crean en la Torá, no creen en la Torá, no creen en la ley, dicen ellos en su mente y con sus palabras, dicen que la ley está en el Antiguo Testamento, que ya fue abolida, que ya se terminó eso, pero por naturaleza, esas personas no roban, no matan, no adulteran, por naturaleza se portan bien. O sea que la ley ya la traen escrita en sus mentes y en sus corazones, aunque no la quieran, aunque la rechacen. Y por esa causa van a ser juzgados los que sin ley pecan, y los que pecan bajo la ley también serán juzgados por la ley. Amén. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Que en las predicaciones, o sea, se escucha que se predica en contra del pecado, no mates, no robes. ¿Saben las predicaciones que se escuchan? Entonces, están diciendo ahí que la ley, que la Torá, pues sí se debe de llevar a cabo, porque están diciendo no al adulterio, no mates, no robes. O sea, lo única que teníamos, porque nos incluimos que nosotros estábamos en otro tiempo predicando así, decíamos los 10 mandamientos, pero realmente el cuarto no lo llevábamos a cabo. Entonces, por eso aquí dice, aún los que no la conocen, por los razonamientos como quiera, ¿verdad? Ahí está, y la conciencia, dando testimonio de su conciencia, dice. Entonces, es lo que vemos, ¿verdad? Y luego Romanos 7, 21, 25 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley. En el hombre interior me deleito en la ley, en la Torá de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Dice otra ley. Entonces, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, a la Torá, con la mente, a la Torá de Elohim, más con la carne, la ley del pecado. Amén. Si se fijan aquí, hermanos, está hablando de la ley de la Torá de Elohim, pero también hace diferencia entre otra ley, la ley que está en mis miembros, la ley que está en mi mente y la ley del pecado. Amén. Pablo está hablando de varias leyes. Entonces, cuando habla de que, cuando la persona dice que la ley ya fue abolida, necesitamos especificar cuál ley fue abolida. La Torá no fue abolida. La ley de Elohim que él escribió, esa no fue abolida. Sería abolida otra ley, que es la ley de los sacrificios, la ley de los holocaustos, porque ya no se hacen los holocaustos, porque Yeshua fue el holocausto perfecto. Ahí se termina, ya no matamos un animalito para ir a ofrecer sacrificio, porque si lo hacemos, estaríamos tomando en vano el sacrificio de Yeshua en el madero. Amén. Entonces necesitamos entender las leyes de las que Pablo está hablando para saber cuál ley es la que está vigente y cuáles leyes son las que se abolieron.
Amén. Amén. En Primera de Corintios 9:20, Primera de Corintios 9:20 al 23, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganarme a los judíos, a los que están sujetos a la ley oral. Oiga bien, hermano, esta es la ley oral. Aunque yo no esté sujeto a la ley oral, porque Pablo no estaba sujeto a la ley oral. A los que están sin ley, o sea, sin Torah, ahora sí está hablando de la Torah, como si yo estuviera sin ley, sin Torah. No estando yo sin ley, o sea, él no estaba sin ley, él no estaba sin Torah de Elohim, sino bajo la ley, bajo la Torah del Mesías, para ganar a los que están sin ley, sin Torah. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Si estamos entendiendo esto, hermanos. Quería Hermana Pati. hablar un poquito de la Torah oral y la Torah escrita. La Torah oral se transmite pues de boca en boca, esa es su finalidad. La Torah oral procedió, de ahí procedió el hecho de la Torah escrita, ¿verdad? De la oral, y de ahí procede la escrita, cuando estaban en el monte de Sinaí. La Torah escrita apareció después de la entrada del pueblo de Israel, que Moisés escribió los rollos de la Torah. Antes del monte Sinaí, las enseñanzas eran totalmente orales. Y luego dice, la Torah oral es el principal objetivo del pueblo de Israel, pero la Torah escrita es para reafirmar los fundamentos. Es necesaria porque no todo se puede memorizar, ¿verdad? Nomás la Torah oral, pero escrita queda un documento con referencia y completo. Es necesario documentar escrituralmente la enseñanza de la Torah. Amén. Amén. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí, hermanos? Amén, hermano Chávez. Amén, mi hermano. Una de las cosas bien importantes, hermano, por lo cual es que tenemos ese problema de Pablo, y es en el cristianismo, porque nosotros venimos de ahí. Y podemos entender que una de las cosas más importantes que nos llevaba a interpretar nosotros las cartas de Pablo a nuestra manera era la ignorancia del Tanakh, hermano. Amén. ¿Sí? Porque el Tanakh nunca lo poníamos en el lugar que debía de llevar, y el Tanakh debe de ser primero. Amén. Antes que Brit Hadashah. ¿Sí? No tiene nada, no. Y era una cosa que nosotros teníamos, entonces no teníamos la ignorancia del Tanakh. Entonces, ¿cómo íbamos a entender que Pablo en el libro de Romanos nos habla, usa la palabra ley 7 veces? O sea, es imposible entenderlo. Amén. No lo vamos a entender. Mientras no entendamos el Tanakh, no entendamos la Torah, no vamos a entender el Brit Hadashah. Por eso es que nosotros que venimos de ahí sabemos de antemano que eso sucede, ¿verdad? Por la ignorancia del Tanakh. Por eso en 2 de Pedro 3:16 dice que él habla de estas cosas. ¿De qué? De todo esto que está hablando usted, hermano. Pablo lo habla, Pedro lo dice bien claro. Dice en todas sus cartas, en las cuales, y no nomás habla una, en todas sus cartas habla. Dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos, los indoctos e inconstantes duercen, como lo hacen también con las otras escrituras. ¿Cuáles? El Tanakh. O sea, por eso es que nosotros llevábamos fuera de contexto a Pablo. Qué bueno que ya estamos entendiendo un poquito lo que es de Pablo, y eso, el sacar de fuera a Pablo a llevarlo a donde lo llevábamos,
lo que sucede, lo dice en 2 de Pedro 2:18. Dice, buscan impresionar a la gente con sus palabras, que en realidad no vale nada, con sus malos deseos y consejos. Seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Qué tremendo. O sea, ¿para qué usamos a Pablo? O sea, a Pablo lo usamos para ganancias deshonestas, para interpretar la palabra como nosotros queremos interpretarla, y la gente que está viniendo apenas y que está llegando, o sea, no, como quien dice, la usamos como trampolín, porque no saben y luego los enseñamos y los enseñamos mal. Amén. Es algo tremendo. Y en 2:19 dice, les prometen libertad. Oh, wow, les prometen libertad. ¿Cuál libertad? No hay nada, dice 2 Pedro 2:19, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Amén. ¿Y qué nos dominaba en ese tiempo, hermano? El pecado, la ignorancia. La teología del reemplazo era lo que nos dominaba. Esa era la causa de que torcíamos las escrituras. Cuando nosotros leíamos estos versículos que estoy leyendo y que los ponemos en serie para entender lo que Pablo nos dice, es totalmente diferente a lo que si estuviéramos en el cristianismo, estuviéramos hablando de diferente manera y todos estuviéramos de acuerdo. Amén. Pero dice la palabra que dice que él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. ¿Y cuál es la espada? La espada es la Torá. Esa es la espada. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la Torá, aún con nuestra propia familia, hay problemas. Esa es la espada de que estaba hablando Yeshua. Amén. Y esa es la causa de que nosotros no entendíamos esto de Pablo. Esto está interesante, esto que está hablando usted, hermano, está impresionante todo esto. Y lo que es los romanos, lo que es Gálatas, bueno, casi todas las cartas, y Pedro da el contexto de todo lo que usted está leyendo. Amén. Pedro le da todo el contexto y Pedro nos aclara exactamente, por eso dice que no debemos usar las escrituras a nuestra propia opinión. Conveniencia. Amén. Y era lo que hacíamos. Era algo tremendo. Por eso, y luego Judas también habla algo impresionante. Dice, en Judas 1:4 dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Elohim se han infiltrado en sus congregaciones diciendo que la maravillosa gracia de Elohim nos permite llevar una vida inmoral. Vámonos. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Yeshua, nuestro único y dueño, y Adón. Amén. Hermano Chávez. Sí, hermano. Dele para adelante, dele, mi hermano. Amén. No, es que está interesante. ¿Usted cree que si en ese entonces se filtraban gentes para torcer las cosas, usted cree que en este tiempo no se van a filtrar dentro del pueblo que está despertando? La palabra lo dice, que va a haber gente falsos que se va a infiltrar, y gente más inteligente que nosotros, hermano, con una sabiduría tremenda. Dice que engañarán aún a los escogidos. Una sabiduría. Aún a usted, a mí, al hermano Israel que conocemos, aún a nosotros nos pueden engañar. Amén. Por eso tenemos que tener. Nosotros debemos estar, no debemos estar agarrados, debemos de estar sujetos, hermanos. Amén. Sujetos. Amén. Esa es la palabra, hermano. Sujetos. Amén. Porque si nosotros estamos agarrados, hermano, nos podemos zafar. Amén. Pero si nos sujetamos, como dice él, que nos sujetemos, olvídese, mi hermano, vamos a pasar esto que viene, lo que venga, y vamos a cruzar el Jordán. Amén, mi hermano. Bueno, ya lo dejo, mi hermano, porque ya agarré vuelo. Amén. Amén. Vamos a la siguiente hoja aquí, hermanos. A Pablo lo veían como cabecilla
de los nazarenos. Wow. Wow. Lo miraban como la cabecilla de la pandilla. A ver, busque Hechos 24:5, alguien ahí. Prenda su micrófono si lo va a leer. Amén, hermano. Hechos. Léalo. 24:5. Bien. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Amén. Amén. Él era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Amén. Primero, los que seguían al Mesías les decían los de ese camino. Después los nazareos. Pero ellos nunca se llamaron cristianos a sí mismos, hermanos. La hermana Pati va a leer Hechos capítulo 26, versos 28 y 29. Hermana Pati. Hermana Carmencita no está. Sí, sí está. Aquí está. ¿Hechos qué? Hechos 26, del 28 al 29. A ver. Amén. Dice aquí. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios, estoy leyendo la Reina Valera, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. No, Amén. no dijo que era Fíjese que Pablo, la respuesta de, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo, la respuesta de Pablo, él no usó la palabra cristiano. ¿Lo puede leer otra vez? En Biblia Kadosh. Sí. En Biblia Kadosh. ¿Quién tiene la Biblia Kadosh ahí? Amén. Amén, ¿Cuál es, léalo. hermano? Léalo. ¿Cuál es? Hechos 26, versos 28 y 29. Amén. Ahí va. Ok. 28 y 29. Amén. Amén. Dice, Agripa dijo a Shaul, en este corto tiempo me tratas de convencer que me convierta al mesiánico o al Mashiach. Al Mashiach. Dice, Saulo respondió, tanto si tomo poco tiempo como mucho, le ruego a Yahweh que no solo tú, sino también todos los que me escuchan hoy puedan hacerse como yo, excepto por estas cadenas. No dice Aleluya. No dice Está nada de tremendo. cristiano, no dice nada de cristiano, me dice que, como decía el hermano, que de convencer que me convierta al Mesías, o sea, no va a ser cristiano. Mesiánico. No va a ser cristiano. Amén. Empezó Pablo, hermanos. Una pregunta. Empezó Jamás. Pablo. Pablo jamás le dijo a Agripa ser cristiano. Ok, ¿empezó Pablo el cristianismo? No. Oh, Rotundamente no. Los llevó a ser parte de alguna denominación pentecostal, bautista, apostólica, presbiteriana, adventista o algo por el estilo. Claro que no, sino los llevó a la Torá. Amén. ¿Te pasaste una? Amén. Me pasé esto, dice la hermana Pati, amado pueblo de Adonai, por medio del ministerio de Pablo, eran millares y millares que venían al conocimiento de la Torá. Ay, vamos a ver este versículo porque está muy hermoso. Hechos 21, y ya me lo había pasado. Hechos capítulo 21. A ver si Jean Paul lo tiene por ahí.
Hechos 21, 17 al 20. Oiga, Amén. hermano. Amén. Léalo, hermano Jean Paul. O hermana Belén, el que quiera leerlo. Ahí va. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Yahweh había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Yahweh y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Amén. Aleluya. Wow. Wow. Qué hermosura. ¿En qué versión la leyó, hermana? Reina Valera. Ok, hermano, tiene la Kadosh, hermano Chávez. Amén. ¿Es de 17? ¿Adelante? Sí, del 17 al 20. Dice, en Jerusalén, en Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho calor. Dice, al día siguiente, Saulo y el resto de nosotros entramos a ver a Jacob, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Saulo describió en detalle todas las cosas que Yahweh había hecho entre los goyim por medio de sus esfuerzos. Al oírles, alabaron a Yahweh, pero también le dijeron: tú ves, hermano, cuánto cientos de miles de creyentes hay entre los Yahudim y son celosos de la Torah. Ay, Amén, amén. Eran millares, hermano, y eran celosos de la Torá. Y Amén, eran hermano Jean judíos. Paul. Amén, Sí, hermano. amén. Que ahorita que estamos hablando de la palabra cristiano, una cortica investigación, y la palabra cristiano fue introducida en el segundo siglo por Justin Martyr en un libro que se llama Apología, y ahí está la primera vez que se ve la palabra cristiano. En la escritura original no aparece esa palabra. en Antioquía. Amén. Amén, en Antioquía. Son solamente 3 veces que está, ¿verdad?, la palabra cristiano. En la palabra. Amén. Le voy a pedir a la hermana Patti que siga adelante con la hoja. A ver, vamos a ver. Nos quedamos ahí en el 17-20. Empezó Pablo el... Oh, Léelo de nuevo. ok. Empezó Pablo el cristianismo. Los llevó a ser parte de alguna denominación pentecostal, bautista, apostólica, presbiteriana, adventista o algo por el estilo. Claro que no, sino los llevó a la Torá. Rab Shaul decía: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Hechos 25:8. Amén. Hermana Carmencita tiene 25:8 de Hechos. Su micrófono apagado. Amén. Tiene el micrófono apagado, hermana Carmencita. Ok, hermano Israel, ¿lo puede leer? 25:8. Amén, yo lo tengo. Amén, hermana Gloria. Y Saúl dijo en su defensa: en nada he pecado, ni contra la torre de los yauditas, ni contra el pueblo, ni contra el César. Amén. Amén. O sea que era irreprensible el apóstol Pablo, no había cometido ningún pecado, ni contra el templo, ni contra el César, ni contra la ley, ni la Torá, nada. No había de qué acusar al apóstol Pablo, hermanos. Porque el plan del Eterno, al escoger al apóstol Pablo, no era abolir la ley o la Torá. Su palabra es eterna. Él no cambia.
Su palabra es la misma. Amén. Hermano, en Malaquías 3:6, hermano Ricardo, prenda su micrófono. Malaquías 3:6. Sí, hermano. Malaquías 3:6. Amén. Dice así. Porque yo, Yahweh, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén, Él no cambia, amén. Amén. Él no cambia. Amén. Su palabra no cambia, mis hermanos. La hermana Carmencita ya está por ahí para que nos lea Hebreos 13:8. Ay, Amén. Lo estoy Amén. buscando. Hebreos 13:8, hermana Carmencita. Amén. Estoy aquí. Gracias. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por los siglos. Amén. Amén. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Cuando dice ayer, hoy y por los siglos, no dice que ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles. No. Hoy, ayer, hoy y por los siglos quiere decir antes de la fundación del mundo, en el mundo presente y en el mundo venidero. Él es el mismo. Él no cambia. Amén. Amén, amén. Amén, hermana Patti. Esta hojita está muy interesante. amén. Rab Shaul, apóstol Pablo, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Amén. Rab Shaul fue un instrumento, hermanos, escogido. Amén. Usted sabe lo que es una cosa cuando la escoges, algo escogido. No agarró del montón, no, lo escogió. Dijo, este es el que me va a servir. Amén. Para llevar ¿qué, hermanos? Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Amén. Le mostraré, esto sí está tremendo, le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. En el tiempo anterior, hermanos, cuando vivíamos sin el Mashiach, cuando vivíamos en la dispersión, cuando vivíamos en la religión, teníamos algún problema y decíamos, estoy sufriendo por la causa de Cristo. Hermano, no estaba sufriendo por la causa de Cristo, estaba sufriendo por tu desobediencia. Estaba sufriendo por... un hermano dijo, oren por mi hijo que está en la prisión, como el apóstol Pablo. Y le pregunté, oh, ¿predicaba él? No, andaba en las drogas. Oh, entonces no estaba ahí como el apóstol Pablo. No, hermano, es que padecer por causa del nombre, padecer por causa de la Torá, es muy lejos de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos. Llevando a cabo la Nosotros podemos estar sufriendo por nuestra desobediencia, Amén. pero no por la causa del Mashiach. Ahora sí podemos decir que vamos a sufrir por la causa del Mashiach, porque ya nos están aborreciendo por causa del nombre de Yeshua. Ya nos están haciendo a un lado por causa del nombre de Yeshua. Ahora sí estamos sufriendo por causa del nombre. Mateo 24 dice, bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Amén. 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 Hechos 9, 15 y 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén, hermano. Amén, hermana Carmencita, léalo. Amén. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Amén, amén. Hermano Ricardo, léamelo otra vez, hermano. Ok. Ya me había brincado.
No. Léalo, porque hay que leer. Se trata de leer. Amén. Ok. 15:16 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que de ti saldrán reyes. Amén, porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Amén. En presencia de reyes. O sea, vas a padecer por causa del nombre de Yeshua. Así es. Hermano Chávez, tiene la Kadosh ahí, lee Hechos 22 al 29. Ah, perfecto, muy bien, aquí estamos. Está tremendo esto, hermano Chávez. Yo sé que cuando termine de leer va a decirnos algo. Léalo. Hechos 22 al 29, ok. Dice, ellos habían estado escuchando hasta este punto, pero ahora gritaron a lo más alto que pudieron, que la tierra se libre de tal hombre, él no merece vivir. Ellos estaban dando alaridos, agitando sus ropas y lanzando polvo al aire. Así pues, el comandante ordenó que le trajeran a los cuarteles y que fuera interrogado y azotado para averiguar por qué causa gritaban así contra él. Pero mientras le estiraban con correas para azotarle, Saulo dijo al capitán que estaba ahí, ¿es legal para ti azotar a un hombre que es ciudadano romano si no ha tenido tan siquiera un juicio? Cuando el capitán oyó esto, fue y se lo reportó al comandante. ¿Te das cuenta de lo que haces? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y dijo a Saulo, dime, ¿eres un ciudadano romano? Sí, le dijo él. El comandante respondió, yo compré la ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo la obtuve de nacimiento, dijo Saulo. Enseguida los hombres que lo iban a someter e interrogatorio se apartaron de él, y el comandante también tuvo miedo porque se dio cuenta que había puesto en cadenas a este hombre que era ciudadano romano. Wow. Aleluya. Amén. Yo sé que tiene algo que decirnos, hermano Chávez. Yo creo que, hermano, yo creo que esto está bien claro, hermano. ¿Qué cosa, hasta dónde nos lleva la Torá, hermano? ¿Hasta dónde, hasta qué conocimiento nos lleva? Y cuando más la ponemos por obra, más arriba nos lleva. O sea, aquí miramos a Pablo verdaderamente que es algo tremendo, hermano. No, hermano, yo creo que está bien entendible esto, hermano. Si le añadimos, yo creo que no vayamos a sacarlo fuera de orden. Pero no. Sí me gustaría, como lo que estamos hablando, hermano. Estamos hablando de cómo sacamos fuera de contexto a Pablo, ¿verdad? Cómo aún Pedro avisándonos que aún Pedro dándonos advertencia que Pablo es difícil de entender, con todo, hermano, como quiera, cuando estamos en el cristianismo, leíamos todos estos versículos porque los leíamos y parece que lo pasábamos por alto, como que no se nos prendía la luz roja para ponernos alerta. ¿Sí me entiende? Y luego, después de que nos sacaban fuera de contexto, después nos gustaba mucho leer Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y hasta ahí. Amén. Amén. Y así como se quedaron todos serios, así nos quedábamos también en el cristianismo. Amén. Porque los versículos eran incompletos, hablábamos lo que nosotros queríamos hablar, pero nada lo que el Altísimo quería que habláramos. Por eso es que ahora que podemos hablar un poco de lo que Él quiere que hablemos, pues nos da gusto, nos da tristeza, nos da
regocijo, nos da alegría, nos da de todo, porque son sentimientos encontrados, porque 20 años leyendo la Biblia, 20 años no entendiéndola, 20 años sacando fuera de contexto a Pablo, para que Yeshua, siendo nuestro maestro por excelencia, en un año, en menos de un año, nos hace entender la Torá. Amén. Nos hace entender todo lo que traíamos vuelto de cabeza, nos lo hace entender de una manera impresionante, hermano. Amén. O sea, mi hermano, cuando una persona no sabe nadar en el agua, se puede meter a un río y donde el agua le llegue a la cintura, ahí puede jugar y puede bañarse y puede andar en ese río, nomás que el agua le llegue a la cintura, ahí no corre peligro. Pero si se mete a las profundidades del río, donde el agua le tape la cabeza, puede ahogarse. Amén. O sea, lo que te estoy diciendo es que en el cristianismo está permitido que te metas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando tú te avientas de cabeza en las cartas de Pablo, sin saber nadar, sin saber interpretar, sin saber comprender, te puedes volver loco o te puedes quebrar la cabeza o más que nada vas a torcer las cartas de Pablo. Eso es lo más seguro. Lo que dijo Pedro, los indoctos, los que no saben nadar, van a torcer las cartas. Mire, yo creo que Pablo era bien tremendo. El problema es que nosotros, digo nosotros porque yo también lo hice. Por eso, una de las cosas que siempre decíamos es que Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó. Cuando estábamos más atados que los que estaban allá en África de esclavos. Estábamos más atados que chivo en un mezquite, hermano. Bueno, amén. Bueno, y Pablo lo pone bien claro, dice, Yeshua nos libertó para que vivamos en libertad, ¿sí? Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El problema es que no salimos del yugo de esclavitud. Amén. En ese tiempo. No salimos, porque no entendíamos este versículo. Ahora lo podemos entender claramente. Amén. ¿Sí? Amén, hermano. Ya no estamos en la noche, estamos en el día. Amén. Ahora vamos a comprender esto. A nosotros no nos han hecho nada, mi hermano. A nosotros no nos han hecho nada. Miren lo que le hicieron al apóstol Pablo. Azotado sin número. O sea que perdió la cuenta de cuántas veces lo azotaron. Amén, hermano. Peligros de muerte muchas veces. Pero fíjese, pero Pablo hizo lo que dice el salmista. ¿Sí? El salmista, Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Amén. No por otra, dice, si la Torá es la libertad, entonces, ¿por qué Yeshua nos libertó de la libertad para darnos libertad? Amén. Amén. ¿Por qué? La Torá es libertad. Amén. Pero él vino a rescatarnos no de la Torá que estaba explicando usted al principio, de la ley que estaba diciendo él. Amén. Amén. Él nos vino a rescatar de preceptos que estaban escritos, que habían añadido a la Torá. Amén, mi hermano. Amén. Él no vino a abrogar su ley. Por eso mismo Pablo, miramos todas las cartas, por eso Pedro nos dice y nos pone ese tip para que entendamos las cartas de Pablo y no las saquemos fuera de contexto. Y es algo tremendo, porque si le seguimos buscando, hermano, verdaderamente no hemos alcanzado ni siquiera una partecita, hermano, de lo que realmente él quiere darnos, esa libertad que andamos buscando, que viene en camino, claro, a su tiempo. Amén. Amén, mi hermano. Amén. No, está todo bien.
Tenemos al hermano Israel y al hermano Jean Paul. Vamos a oír al hermano Israel y despuesito al hermano Jean Paul. Pastor, cuando usted comenzó este estudio sobre Pablo, usted dijo algo que tenía mucho entendimiento. Usted dijo que si usted está mandándome una carta, nosotros lo vamos a entender. Yo creo que muchos de los cristianos en cristianismo cogieron ese título de Pablo diciendo apóstol a los gentiles, pero nunca entendieron el conflicto que existía contra el apóstol Pablo y la Torah Orá, que muchos de los escritorios fueron los rabínicos. Muchas de la carta de Pablo es dirigida a los rabínicos. Cuando Yeshua estuvo andando en la tierra, él le decía a ellos, ustedes cogen la Torah Orá y se lo ponen a los hombres, pero no la pueden cargar ustedes mismos. Para entender el conflicto, uno tiene que entender a dónde está el conflicto. Y muchos de los conflictos que los cristianos leen, muchas de las escritorios de Saúl, lo tratan de entender afuera de contexto durante ese tiempo que estaba viviendo. El conflicto era entre él y tratando de enseñar a muchos de los judíos, muchos de los rabinos, que ellos no la estaban entendiendo la Torah verdadera, porque estaban escribiendo la Torah Orá y nadie podía venir contra ellos. Cuando vino Yeshua y le trató de dar luz, porque dice que él hablaba con autoridad, eso molestó muchos de los rabínicos, especialmente la Sanhedrin, que a fin vinieron y lo querían destruir. Y eso es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Para entender al apóstol Pablo, uno tiene que entender el conflicto que estaba dirigiéndose y cómo estaba tratando de dar luz al entendimiento de la Torah Orá y la Torah escrita. Amén. Amén. En estos días, muchos de los cristianismos han cogido y han movido a Pablo afuera del conflicto de su tiempo. Y ahora están entre ellos mismos, llamándole a Pablo apóstol a los gentiles, teniendo poco entendimiento de qué él estaba hablando. Amén. Están poniendo a un apóstol de los tiempos de Yeshua con unos gentiles del tiempo del 2023. Exactamente. Y no checa. Entonces, hermano Jean Paul. Hermano, Adelante. que sobre todo como comenzamos a esta parte diciendo de que el sufrimiento de Pablo y el poco sufrimiento que estamos pasando ahora mismo, hermano, nos ven como locos, como locos. Amén. Desquiciados, porque uno le dice, no, por lo menos a mí en esta fecha me dicen feliz año nuevo, y digo, pero si el año no se ha acabado, todavía el primer mes no llega todavía, no se ha acabado el año, y me ven, este hombre está loco, pero no entienden la Torá. Y la mejor forma de describir a Pablo es que es un jurisprudente, o sea, un estudiado de la ley. Amén. Estudiado, jurisprudente es la palabra correcta para Pablo. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias por su comentario, hermana Patti. Es que a mí no me ven la manita levantada. Algo que decía el hermano Chávez, como mira, para entender el apóstol Pablo, pues la base que él tenía era la Torá, ¿verdad? Y antes pues nomás lo leíamos, pero yo realmente no sé qué explicaciones dábamos. Ya. Yo digo yo, sin haber entendido el Tanaj, ¿verdad? Primero. Y pues más de 20 siglos de enseñanza grecorromana, es difícil que cambiar, ¿verdad? De la noche a la mañana a la mente. O sea, la peor prisión es la mente, porque fue la mente la que se nos llenó por tantos años. Entonces, por la palabra conoceréis la verdad, la Torá, la verdad, la Torá, y la verdad, la Emet, te hará libre. Entonces, ¿libre de qué? De esos dogmas, de esas doctrinas, de esas tradiciones de hombres, todo eso. Y entonces además les quería compartir Romanos 12:2,
que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Verdad? Renovaos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, porque como la mente, ¿cómo la teníamos? ¿Verdad? Bien grecorromana, y entonces ya estamos en esa renovación para saber la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Amén. 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 En 2 de Corintios, capítulo 11, del 25 al 28, ahí vamos a encontrar, hermanos, que Pablo fue azotado. Rab Shaul, azotado sin número, peligros de muerte muchas veces. Los judíos lo azotaron 5 veces, 39 azotes. 3 veces padeció naufragios en alta mar, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros en el mar, peligro de los gentiles, peligro de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, azotado y puesto en la cárcel, en frío y desnudez. Wow. Y en la preocupación por Amén, todas las amén. congregaciones. Amén. A ver, vamos a leer la cita. La hermana Pati va a leer 2 de Corintios y la hermana Carmencita Hechos 14:19. Y a ver, el hermano Israel Hechos 16:23 al 40. 2 Corintios. Amén, hermana Pati. Hechos, hermana Pati 11:25 al 28. 25 al 28. Adelante, hermana Pati. Que dice, si alguien ahorita lo puede leer en la casa, si quiere. Sí. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, todavía hermanos, peligros entre falsos hermanos. Wow. Todavía digo. Luego dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez. Dice, y dice hasta el 27. Hasta el 28. Hasta el 28. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las quejilás. Pero voy a leer también el 29, porque dice algo bien bonito. Él tenía preocupación por todas las congregaciones. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, esa es demasiada la preocupación de las congregaciones. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, él también, ¿verdad? Porque muchas otras veces dijo, ¿verdad? Que él era lo que pasaba ahí. Entonces la preocupación era extrema, a manera de que ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice el 29. Y si alguien puede leer esto en una sí, hermano, tienes la Kadosh, ¿verdad, hermano Chávez? Amén, hermano. A ver, lea eso mismo que leyó mi esposa, léalo en la Kadosh. 25. Y ahorita vamos a permitirle al hermano Jean Paul que tiene su manita levantada. Pero léame esa versión otra vez. 2 de Corintios, ¿verdad? Ajá, 2 de Corintios 11, del 25 al 29. Perfecto, muy bien. Ok, dice, 3 veces me han golpeado con vara, una vez apedreado, 3 veces he naufragado, he pasado noche y día en el mar abierto. En mis muchos viajes he estado expuesto a peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
Me he fatigado y soportado estreches muy a menudo, sin suficiente tiempo para dormir. Frecuentemente he estado con hambre y sed. Lo he pasado sin comida. He estado desnudo y con frío. Y aparte de estas cosas externas, hay una presión diaria por mi preocupación ansiosa por todas las asambleas. ¿Quién es débil sin que yo comparta en su debilidad? ¿Quién cae en pecado sin que yo me queme por dentro? Wow. Amén. Esto está tremendo. Amén. Pasión. Una Amén. preguntita. ¿Hay alguien entre nosotros aquí, los que estamos reunidos, hay alguien que se parezca un poquito al apóstol Pablo? ¿O que haya pasado algo de esto? Yo me llamo Pablo. Jean Paul. Pero que sí ha pasado, que sí ha pasado en esta listita, en esta lista. Amén. Díganos, hermano Jean Paul. Que de la lista que está allí, Sí, bueno, parece. quisiera agregar una que Sí, no está allí. Sí, todavía más. Ya sí, hermano, sí. Sí, diga. Está en Hechos 28, al final de los libros de los Hechos. Amén. Agréguele más. Entonces, habiendo recogido Pablo una seca, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Y cuando los militares vieron que la víbora colgada del sombrero, dijeron uno de los otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapado del mar y la justicia no lo deja vivir. Pero sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aleluya. ¿Hechos qué? ¿Leíste Hechos qué, hermano? 28, 3 hasta el 5, donde lo muerde la víbora. Ok. Si alguien más se acuerda de otra que padeció, Del 3 al 8, dices. Si se le viene la memoria. 3 al 5. Ok, 3 al 5. Añadirle a la lista aquí. Ok. Hermano, lea su porción de Hechos 16 del 23 al 40. Amén, amén. Después de haberles dado una severa golpiza, los echaron en la prisión, ordenando al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Al recibir esta orden, los echó en una celda eterna y les aseguró los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Saúl y Silas estaban orando y cantando himnos a Yahweh, mientras los otros prisioneros escuchaban atentamente. De repente hubo un terremoto violento que sacudió la prisión hasta los cimientos. Todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero se despertó y cuando vio las puertas abiertas, desenvainó su espada y estaba a punto de matarse, pues asumió que los prisioneros habían escapado. Pero Saúl gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero, después de pedir que le trajeran luz, entró corriendo, se estremeció en medio y cayó al suelo entre Saúl y Silas. Entonces, llevándolos afuera, dijo: hombres, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: confían en Adón Yahshua y serás salvo tú y toda tu casa. Después de lo cual ellos le hablaron a él y toda su casa el mensaje acerca de Adón. Entonces, aún a esas altas horas de la noche, el carcelero los llevó, lavó sus heridas y sin demorar que gente fueron sumergidos. Después de estos, lo llevó a su casa y puso comida delante de ellos. Y él y toda su casa celebraron el hecho de que habían venido a confiar en Yahweh. Y a la mañana siguiente, los jueces enviaron oficiales de la policía con la orden: suelta a esos hombres.
el carcelero le dijo a Saúl, los jueces han dado órdenes de saltarles a los dos. Así que salgan y vayan por su camino en Shalom. Pero Saúl le dijo a los oficiales, después de azotarnos en público, cuando no hablábamos, sido hallados culpables de ningún crimen y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en prisión y ahora quieren desecharse de nosotros en secreto. Oh, no, él le dijo, que vengan ellos mismos y escartaros afuera. Aleluya. Wow. O sea, los encarcelaron públicamente y los azotaron públicamente y luego querían sacarlos en secreto, pero Pablo dijo, no, que nos vengan ellos mismos a sacar y que nos escolten para afuera. Igualmente que cuando ocurrió este evento, todas las cadenas de todos los prisioneros se abrieron. Amén. Y lo más interesante, el poder, no solamente el poder de su alabanza, pero el poder de su fe afectó toda la prisión. amén. Y no solamente esto es interesante, sino también, hermanos, que cuando ellos fueron azotados y puestos en la cárcel, no estaban llorando. No estaban llorando y tristes. Estaban cantando alabanza, estaban gozosos de haber sido azotados por causa del nombre, por causa de Yeshua. Amén. Hermana Carmencita, lea su porción, Hechos 14:19. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Amén. Amén. Hasta la muerte, hermano, a Pablo lo apedrearon y lo tiraron como si hubiera estado muerto, pero no sucedió eso. Amén. Amén. Hermana Patti. Solamente antes de pasar a la otra hoja, les quería compartir otro suceso que pasó también, como el que leyó el hermano Israel que acaba de leer, ¿verdad? Que de las cárceles, cuando fueron ahí a la cárcel. Entonces aquí también en Hechos 16:16, dice con Hechos 16:16, dice, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volteó y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces aquí está otro suceso que también aquí los azotaron aquí también y los echaron a la cárcel. Amén. Amén. Amén, hermana Patti. Ahora vamos a ver algo aquí, hermanos. Miren, él fue azotado, fue apedreado, fue puesto en la cárcel, naufragio en el mar, en el desierto, Peligro en el desierto. Hambre y sed. tuvo hambre y sed, en alta mar, y esto es lo peor, hermano. Peligro de los falsos hermanos. Peligro de los falsos hermanos.
¿Sabía usted que esto de los falsos hermanos es peor que todo lo que sucedió acá? Es terrible cuando hay un falso hermano, hermano. Necesitamos ser genuinos delante de Elohim. Amén. Hechos 9, verso 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Amén, léanlo. Pero prenda su micrófono si lo va a leer. Amén. Amén. 15, 16. Sí. Amén. Dice, pero el Adón le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo, este es el versículo clave de lo que está diciendo mi hermano. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Aleluya. Así es que si obedecemos la Torá y queremos seguir el ejemplo de Pablo, ahí fíjese lo que nos va a pasar. Amén. Para que no en ese día no vayamos a decir que no. Amén, amén. 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 Hermano Israel, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que yo y Carmencita pasamos por una situación, estábamos en una línea de oración y yo comencé a terminar mi oración dándole gracias a Yahshua nuestro Mesías. Los hermanos nos botaron de la línea de oración, solamente porque yo levantaba la oración, estaba usando ese nombre. El pastor me llamó la atención que yo estaba haciendo. Eso vemos que la palabra apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, predica esta palabra afuera de tiempo y en tiempo. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo hizo exactamente. Aunque estaba en la prisión, él levantaba alabanza. Aunque estaba en la prisión, él encontró una situación que pudo traerle el entendimiento a uno que estaba, a un guardia de la policía. Cuando él dice afuera de tiempo, ya cuando uno está pasando por situaciones, si hay un deseo en su corazón, esa situación no debe de afectar el trabajo que tenemos que hacer. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Siga adelante, empuja, aunque está pasando por depresión, empuja, aunque está herido emocionalmente, empuja. Eso es lo que el mensaje central que Pablo le estaba dando a Timoteo. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Israel. Muy bonita explicación. Hermano Jean Paul o hermana Belén, tiene la manita levantada. Una pregunta. Básicamente en la segunda carta de los Corintios, el pasaje que leyeron, que era 2 Corintios 11, Pablo se está defendiendo de que ni siquiera le creen que es un apóstol. Y entonces casi prácticamente la carta, según el Corintios, están defendiéndose, diciendo que sí, que era un apóstol, que ha hecho milagros, que todo, que fue escogido por Yahweh. Y bueno, sería bueno tocar ese punto más a profundidad, no sé, en otra clase. Amén. Amén. No se escuchó muy bien, hermano. No se aprecia muy bien tu voz. Dinos otra vez, por favor. Sí, en la segunda carta de los Corintios, Pablo prácticamente se está defendiendo porque los hermanos le niegan que él es un verdadero apóstol. Y él se pasa toda la carta escribiendo sobre eso, que él sí es un apóstol. Eso es lo que estaba haciendo ahí en el pasaje de 2 Corintios 11, el que leímos, el que se leyó, él se estaba defendiendo. Porque, bueno, la pregunta era que sería bueno tocar también ese en algún punto de la enseñanza, o sea, no hoy, no sé, en otro momento sobre los falsos apóstoles. Amén. Amén, hermano. Eso es lo que vamos a estar haciendo también. Yo veo muy interesante lo que está diciendo el hermano Jean Paul también y lo que yo también hice aquí, hermanos. Nosotros somos un linaje escogido. Amén.
usted y yo somos un linaje escogido. Voy a pasar rápidamente por estas hojitas y terminamos, ¿ok? Es un solo texto el que voy a leer. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Hechos capítulo 13, del 26 al 27, dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes respetan a Elohim, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación, porque los habitantes de Jerusalén, y sus gobernantes, por no reconocer a Yeshua, ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los días Shabbat, las cumplieron al condenarlo. Gálatas 3:29. ¿Puede leer Gálatas 3:29 alguien? Amén. Amén, léalo, hermano. Dice, también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Amén. Amén. O sea, Yes. la gente, toda la gente del cristianismo y la gente de Torah, todos decimos que somos hijos de Abraham, pero realmente somos ese linaje escogido, hermano. El real sacerdocio, lo que mencionaba el hermano Chávez en un momento atrás. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero ahí no termina todo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley o la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. El sacerdocio es uno de los puntos más serios para todo varón. Primera de Pedro 2:5, ¿alguien lo tiene? Amén. Amén, léalo, hermano. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa en el Rúa, para ser Coaim, apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Rúa, aceptables a él por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Coaim es el sacerdocio, amén. Nación santa. Nación santa, hermanos. Levíticos 27 dice, santificaos, sed santos, porque yo soy Yud-Hei Bab-Hei, vuestro Elohim. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, oiga bien, en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ok, ¿en qué partes de nuestra vida vamos a ser santos? Hermano, sed santo es ser apartado. Amén. Santo es ser apartado. Amén o no amén. Amén, amén. 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 Los que nos están viendo por YouTube, escríbanme amén, ahí si están de acuerdo. Y aunque no digan amén, es cierto de todas maneras. Sed santos porque yo soy santo. La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo 93:5. ¿Alguien tiene el Salmo 93:5? Y primera de Pedro 2:9 al 10.
Salmo 93:5. Ajá. Amén. Tus instrucciones son muy seguras. Kedushim es propio de tu casa, oh Yahweh, por todo el tiempo por venir. Wow. Amén. La santidad conviene a tu casa por todo el tiempo por venir. Amén. O sea, más, y 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente estamos viendo el versículo ese, mis hermanos. El verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo, oiga bien, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yud-Hei Vav-Hei, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estudiando las escrituras, nos podemos dar cuenta que Yud-Hei Vav-Hei siempre ha tenido interés en tener un pueblo para sí, que fuese diferente a los demás pueblos. Cuando Yud-Hei Vav-Hei escogió a Abraham, quería hacer de él una nación grande. Había ya naciones como los egipcios, cananeos, heveos, hititas, amorreos y jebuseos, entre otros. Pero Yud-Hei Vav-Hei escogió a Abraham para hacer un pueblo para sí mismo. Yud-Hei Vav-Hei deseaba un pueblo que le amase y le obedeciese y fuera testimonio a las demás naciones de lo que Yud-Hei Vav-Hei hacía por ellos. El Salmo 106, versos 35 y 36, ¿alguien lo tiene por ahí? Léalo. Salmos. Salmo 106, versos 35 y 36. Amén. Okay. Amén, léalo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Amén. Amén. O sea, el pueblo se mezcló con las naciones. Adoraron ídolos. No querían ser un pueblo diferente, mis hermanos. Ahora fíjese lo que dice Jueces, capítulo 2, del 10 al 14. Hermano Chávez lo tiene en la Kadosh. ¿Cuál, hermano? Jueces. Jueces, seguro que sí, mi hermano. Capítulo 2, del 10 al 14. Jueces. Amén. 2. Dice, cuando aquella generación completa había sido reunida con sus padres, otra generación se levantó que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo maldito a los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baalim. Ellos abandonaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Mizraim, y siguieron a otros dioses seleccionados de los pueblos alrededor de ellos y los alrededores. Esto enfureció a Yahweh. Ellos abandonaron a Yahweh y sirvieron a Baal y a los Astarot. La furia de Yahweh se encendió contra Israel y los entregó a los saqueadores, quienes los saquearon, y a sus enemigos alrededor de ellos, para que así ya no pudieran resistir a sus enemigos. Amén. Wow. ¿A quiénes les sucedió esto? A los que vinieron y no conocían, hermanos. Mire, lo primero es esto.
la generación que vino después no conocía a Elohim. ¿Pero por qué no lo conocían? Las nuevas generaciones no conocían a Elohim. No lo conocían porque si no enseñamos a nuestros hijos a amar y obedecer a Yuhei Bajei, ellos no lo conocerán y se irán tras los ídolos de las naciones a sus alrededores. La gente, si no enseña a la generación que está por venir, hermano, tenemos que enseñar. Nosotros los que ya estamos grandes y ya vamos de salida, hermano, hay que enseñar a los nuevos. Amén. Para que no se desvíen. No le enseñaron la Shema. Amén. El apóstol Pablo, cuando él predicaba, hermano, él no se soltaba de la Torá. Estaba, como dice el hermano Chávez, estaba sujeto a la Torá. Si usted se suelta de la Torá, se desvía del propósito de Yud-Heh Vav-Heh, nos vamos a desconectar del propósito que Yud-Heh Vav-Heh tiene para cada uno de nosotros. Estas cosas fueron escritas, hermano, en 1 Corintios 10, del 5 al 11. Alguien lo busca mientras yo leo aquí. Estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, están escritas para nosotros, para que seamos un pueblo santo, como leíamos al principio, que nos dice bien claro que somos una nación santa, una nación apartada. Yud-Heh Vav-Heh quiere un pueblo separado de las demás naciones. Por eso dice, salid de en medio de ellos. ¿Alguien tiene 1 Corintios 10, del 5 al 11? Amén. Amén. Pero de los más de ellos no será agrado de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas escritas para amonestarlo a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. 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 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yud-Heh Vav-Heh y los ídolos, hermanos? Porque vosotros sois el templo de Yud-Heh Vav-Heh viviente. Como Adonai dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Verso 16, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. Hermanos, necesitamos eso. Necesitamos ser santos, apartados para Elohim. Amén. De todo, de todo. No tomemos estas cosas a la ligera. Yud-Heh Vav-Heh no es alguien con quien se puede jugar. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Yud-Heh Vav-Heh. Aleluya. Y aquí tiene unas citas bíblicas, hermanos, que después usted las puede leer. Es primera de Juan 2:15.
Primera de Corintios 10, del 5 al 11, un pueblo santo. Primera de Pedro 2:11 y Primera de Pedro 2:4 al 8. Esas son las citas que tenemos ahí, hermanos, para que después usted las vea y las lea. Amén. Pero quiero que usted y los que nos están oyendo también piensen, hermanos, en lo que Pablo era. Amén. Lo que el apóstol Pablo era, hermanos, y lo que pasaba Pablo, a ver si en algo nosotros podemos decir, bueno, algo de esto nos va a suceder a nosotros, hermanos. Nosotros no hemos pasado nada de lo que el apóstol Pablo pasó. That's right. Azotado, apedreado, en la cárcel, en naufragio, en el desierto, en hambre y sed, en alta mar y falsos hermanos. A lo mejor los falsos hermanos sí los hemos pasado. Pero hay muchas cosas que no hemos pasado todavía nosotros, hermanos. Y pues nos falta mucho por conocer a Yeshua y por conocer a Pablo. Amén. El que conoce a Pablo y a Yeshua, hermano, puede decir que conoce la Torá. Amén. Porque ellos son, Yeshua es la Torá viviente. Yes. Y Pablo era un erudito de la Torá. Vamos a pasar ahora a los comentarios, últimos comentarios de esta lección. Esta lección iba con pilón. Amén, hermano Chávez. Amén. Yo creo que mirando todo lo que está explicando, hermano, y nos está hablando de que si vamos a ser apartados es por algo. Y eso es por una salvación. Y yo creo que la salvación del alma, hermano, es el evento más importante de la vida del ser humano. No debe de ser tomada a la ligera, como dijo usted, hermano. Amén. No debe ser tomada a la ligera, no puede ser sin fundamento de la palabra de Elohim. O sea, todo debe de ser con fundamento, porque todo viene ahí escrito. Confiar la eternidad a gente que no conoce o que saca fuera de contexto la palabra, que era lo que hacíamos nosotros, es algo que de repente nos vamos a encontrar donde no debemos encontrarnos. ¿Sí? Es la situación más trágica, ya que si llegamos a estar equivocados, podríamos encontrarnos muertos, pero sin salvación y creyendo que estábamos en la salvación. Amén. Entonces, todo esto y podemos darnos cuenta demasiado tarde. Sí, por eso es que cada rato se nos incita a que leamos. ¿Sí? Porque cuando la gente no lee, es muy fácil de que los falsos maestros tomen el control de ellos. Amén. ¿Sí? Porque los conducen a como ellos quieren. Les hacen lo que ellos quieren hacer. Entonces, nosotros debemos de tomar muy en serio esto, no tomarlo a la ligera. No nomás nosotros, sino todos los que nos están viendo. Hay que recordar que todas las cosas son para bien, pero sí, siempre y cuando tengamos en cuenta de que todo debe de ser con fundamento y debe ser dentro del parámetro que Elohim nos ha dejado desde un principio hasta ahorita. Por eso, segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Amén. Todos, mi hermano. Amén. Entonces yo creo que Pablo nos lleva a todo, hermano. Nos lleva a hablar de la salvación, nos lleva a hablar de la Torá, nos lleva a hablar de todo. De la ley, de la no ley, de la ley que estaba más allá de la que no estaba. Es algo tremendo, mi hermano. Amén. Es algo tremendo. Yo creo que debemos tener en mente que nosotros, ya que fuimos despertados, debemos de tomar las cosas tan serias
Debemos de tomarla tan serio, hermano, porque un resbalón que tengamos, un volteo, hay que acordarnos que el que lleva el arado no puede voltear, porque va a ser algo catastrófico y no nos va a gustar lo que viene. ¿Sí? O sea, debemos de tener en mente que el Adón, o sea, no debemos de tener en sencillo lo que hizo Yeshua. Si nuestra salvación hace 1 año y medio, la salvación mía la tenía en manos de Jesús. Hace 1 año y medio la tenía en Jesús. Ahora yo sé dónde la tengo y se llama Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Amén. Wow. Ahora sé dónde la tengo. O sea, ahora sí sé en qué camino voy. Amén, hermano. Y también sé, porque Pablo lo dijo a los Gálatas, dice, no nos engañéis. Elohim no puede ser burlado. Amén. Hay que tener mucho cuidado lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Así es. Mucho cuidado, porque ya no estamos en el cristianismo, ni estamos sirviendo a un tal Jesús. Ahora estamos sirviendo al Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Ya no es lo mismo, mis hermanos. Ya no es, nos guste o no, ya no es lo mismo. Esto va más allá de lo que hace 6 meses. Y vamos a ir más allá. Porque el Adón quiere que nos fundemos, que seamos fundados en el fundamento, en la roca. Por lo que pasó Pablo, porque si nos toca pasarlo, habla el libro de Macabeos que había un hombre, que ese hombre ya tenía 90 y tantos años. Y cuando iban a sacrificarlo, él dijo, por honestidad y porque yo sirvo a la Torah y porque sirvo a Yeshua y para que estos jóvenes miren que nos van a matar, pero nos van a matar por la Torah. Y se dejó matar por la Torah. O sea, sí, fue ejemplo para los jóvenes, porque los estaban matando en ese tiempo. Amén. Fue algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Entonces, todo eso, hermano, le enseña a uno lo que viene en los últimos tiempos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Sino cimentarnos. Lo más que podamos, cimentarnos en la roca. No en la piedra, en la roca. Porque en la roca podemos descansar. En la roca podemos dormir. En la roca podemos tener todo lo que queramos. Y aún lo que venga. Hasta nos vamos a sentir a gusto si nos pasa algo, como Pedro cuando salió del castigo, cantando. Amén. Se sentía digno. Es hermoso, hermano, todo esto. Amén. Es hermoso y verdaderamente, hermano, ahora yo me pongo a pensar, hermano, yo me pongo a pensar de hace 1 año y medio que yo todo esto ni en cuenta, y ahora que lo miro, hermano, hasta me da escalofrío. Amén, me hermano. da unos apuntes aquí en una libreta y no, hermano, me puse como así desglosó mi hermano, Oseas, mi pueblo parece, yo lo desglosé también, lo hice en 4 partes, saqué como unos, no me lo haga, pero como 40 versículos, lo tengo listo para un estudio, ya lo preparé. ¿Por qué? Porque era un versículo que sacamos y todos esos versículos que sacamos fuera de contexto, estoy tratando de ponerlos en su contexto y más allá de su contexto. ¿Por qué? Porque a todos me ayuda a mí y el día que nos toque darlos, nos va a ayudar a todos. Porque Amén. Es bíblico. Todo lo que va a salir de la boca de este siervo es bíblico. De este sirviente de ustedes es bíblico. Amén. No es nada fuera de lo normal. Todo. Amén, todo punto y coma. Amén. Me da mucho gusto. Me da mucho Amén. Gusto escucharlo, hermano, porque hace 1 año y medio era terrible la conversación porque pues se me echaban encima varios. ¡Aleluya! Tuve una lucha en mi propio hogar con el hermano Chávez y otros 2 varones. Yo los reuní para enseñarles algo que yo apenas estaba aprendiendo y no, hermano, ya les estaba enseñando el Shabbat y me querían correr de mi propia casa.
Entonces, hermanos, les dije yo, no, pues aquí le paramos, déjenme aprender un poquito más y después les enseño. Pero mi hermano Chávez, me da mucho gusto que usted entendió esto, hermano, y no lo entendió por mí, lo entendió por aquel que está allá en el trono supremo. Él es el Adón, el Todopoderoso, que revela los secretos a quien él quiere revelarlos. Amén. Y estoy súper agradecido. Miren que yo en el tiempo del cristianismo se me hacía fácil, o se me hizo fácil decir una ocasión, ya no quiero nada con esto. Y voy a entregar todo, la iglesia y todo voy a entregar. O sea, a mí se me hacía fácil, pero ahora que tengo la Torá, ni por mi mente cruza entregar la Torá. ¿A quién se la voy a entregar? ¿A quién se la voy a entregar, hermano? Yes. Esa es mía, me la dio el Adón, me la dio Yeshua. Amén. Es mía, yo la abrazo, yo amo la Torá. Entonces, hermano, eso es tremendo, y yo creo que pues se nos fueron las horas, se nos fue el tiempo. Amén. Le voy a pedir al hermano Jean Paul si nos puede despedir en oración. Hermano Jean Paul, prende tu micrófono, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Despídenos en oración, hermano. Yo sé que las horas en Venezuela son ya altas horas de la noche o de la madrugada, pero vamos a terminar aquí con una preciosa oración de parte de mi hermano Jean Paul desde Venezuela. Adelante, hermano Jean Paul. Recuerde que empezamos jueves también. El jueves, amén. Gracias, hermano. El jueves conéctese a las 7 de la tarde y que vamos a tener nuestra primera carta de Gálatas. Amén. Gálatas. Bueno, gracias, Padre Celestial, nuestra Abracados, por permitirnos, Padre, escudriñar mucho más de tu escritura, Señor, y aprender cada día más de tu Torá, Padre. Ayúdanos a ver y aclarar nuestra mente, Señor, así nosotros podamos enseñar a otro, Padre, tu bendita Torá, para que puedan, Padre, ver quién eres tú de verdad. Así, Señor, te pedimos en este día, Señor, que nos ayude cada día más, Padre amado. Y aquí lo que nos reunimos esta noche, que permita que mucho más se conecten y que vengan. Todo esto, Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.